Por efecto de grabación vamos a repetir esto. En este trabajo lo que estamos haciendo es generar supercontinuo mediante fibras ópticas altamente no lineales y bombeadas con láseres de fibra óptica pulsados. El supercontinuo, acá tenemos la definición usados para cómo se define el supercontinuo. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos la ecuación de Redinger utilizada para este fenómeno. Y el lado izquierdo tenemos los efectos lineales y en el lado derecho tenemos los efectos no lineales, cada uno con sus respectivos coeficientes: coeficiente de atenuación, coeficiente de dispersión y el coeficiente no lineal. En la siguiente diapositiva presentamos algunos de los materiales que hemos usado. En la siguiente tenemos el setup o el arreglo experimental que hemos usado para la generación de supercontinuo, y vemos ahí prácticamente los dos amplificadores usados en este experimento. Luego vemos cómo se optimiza o cómo hemos optimizado la longitud de fibra, tanto la fibra óptica positiva como la fibra óptica negativa, y los respectivos espectros que han generado en el supercontinuo. En la siguiente diapositiva tenemos que el supercontinuo depende prácticamente de la longitud de la fibra óptica altamente no lineal. En esta diapositiva presentamos, por ejemplo, para 63 metros, que es el espectro más ancho, que tiene mayor potencia y que prácticamente lo que hace es tener más o menos una octava de ensanchamiento espectral. En la siguiente diapositiva vemos que la potencia, el bombeo y la potencia de salida para el láser en el EFA C26, que es prácticamente lo que hace es amplifica la señal. Tenemos aquí, por ejemplo, para el láser 1, 279 mA, para el láser 2, 2000 mA, y tenemos aquí el bombeo y la potencia de salida, 22.49 dBm. Cuando hablamos de cadencia, nos referimos a la frecuencia con que los pulsos láseres son emitidos. Tenemos la anchura espectral, la energía y la potencia. Fíjense, si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos una frecuencia de 1,4 MHz, pero si vemos la anchura espectral, tenemos pulsos de 165 femtosegundos, o sea, 10 a la menos 15 segundos. El tiempo es tan pequeñito, pero si nosotros vemos la energía también es pequeña, 130 nanojulios. Pero si nosotros vemos la potencia que emiten estos pulsos, son bastante grandes, 770 kilowatts, con una energía pequeñita. O sea, los láseres que usamos prácticamente son diodos láser, pero tenemos una potencia muy grande. En la siguiente diapositiva tenemos el espectro del pulso láser y la generación de supercontinuo, pero para un EFA-L20, usado como segundo amplificador. Si nosotros vemos, por ejemplo, la longitud de bombeo es de 1600 nanómetros, este es el pulso, pero cuando entra a la fibra óptica altamente no lineal, vemos cómo se ensancha este pulso y genera este espectro. Si nosotros vemos más o menos desde 1100 hasta 2300 nanómetros, prácticamente se obtiene una octava de ensanchamiento espectral. Y lo de verde, lo que aparece acá de verde, viene a ser el coeficiente de atenuación. La fibra hay que tener mucho cuidado porque si la fibra se dobla, atenúa la señal y la señal disminuye.
Pero si nosotros vemos aquí, por ejemplo, desde 1100 hasta casi 1600, 700, prácticamente la atenuación es muy baja. Pero a medida que sube o a medida que nos alejamos más, vamos a ver que a partir de 1800 la atenuación aumenta considerablemente. De tal manera que si nosotros vemos el supercontinuo, acá cae. Y prácticamente si la atenuación, si no tuviéramos este problema con atenuación, de repente tuviéramos un espectro del supercontinuo un poco más amplio. Pero lo que tenemos aquí solamente es hasta 2300. Entonces, esto es para un EFA L20. Fíjense qué pasa con el EFA C26. La longitud de onda de bombeo es 1560 nanómetros, casi cercana a la longitud de onda de dispersión cero de la fibra óptica altamente no lineal, que es 1550 nanómetros. Uy. Que son 1550 nanómetros. Fíjense, si nosotros vemos el pulso, que es de color azul o celeste, al pasar por la fibra óptica no lineal, fíjense lo que hace. El pulso se ensancha y en la diapositiva anterior, ya no funciona. Bueno, en la diapositiva anterior teníamos acá un pozo, pero ahora tenemos prácticamente como una cresta en la parte de acá, que es de rojo, del supercontinuo. Y vemos que el espectro ya se ensanchó más, se ha ido desde 1100 hasta 2350 nanómetros. ¿Esto por qué? Porque se ha bombeado, la longitud de onda de bombeo es cercana a la longitud de onda de dispersión cero de la fibra óptica altamente no lineal. Entonces, prácticamente hemos mejorado potencia, tenemos más potencia y también se ha superado la octava. Ya no tenemos 2300, tenemos un poco más, 2350 nanómetros. En la siguiente diapositiva vemos la anchura espectral del supercontinuo generado. Vemos, por ejemplo, si nosotros estamos en -3 nanómetros, que es por esta zona, el espectro es pequeñito o la anchura es pequeña. Ya, pero si bajamos a -6 dBm por nanómetro o hasta -11, vemos que el ensanchamiento espectral es 1170 nanómetros a -6 dBm y a -11 es 1224 nanómetros. Prácticamente lo que hemos hecho acá es superar la octava de ensanchamiento espectral. Y a -13 es 1235, a -11 1224. Suficiente con esto a -6 o a -11 para trabajar normalmente en esa anchura espectral. En este gráfico tenemos la comparación cuando usamos el EFA L20 y el EFA C26. Lo de azul es el EFA L20 como segundo amplificador y lo de rojo es el EFA C26 como segundo amplificador. Si vemos los pulsos, el pulso de anaranjado es el pulso que corresponde al EFA C26 y el pulso de celeste es el pulso que corresponde al EFA L20. Fíjense, las longitudes de bombeo son distintas, cada uno con su respectiva longitud de onda. ¿Y qué hacemos? El EFA L20 prácticamente lo que hace es, se genera acá una especie de pozo, pero con el EFA C26 lo que hacemos es mejorar el espectro, la anchura espectral, se gana mayor potencia y
prácticamente lo que hacemos es superar la octava de ensanchamiento espectral. Acá tenemos una comparación con otras fuentes del supercontinuo que hemos generado. Acá están los pulsos, el ELFA L20, el ELFA C26, y por acá tenemos el verde, es un LED, tenemos un amplificador óptico de semiconductor, el SOA, y vemos que prácticamente nuestro espectro es mejor que todas estas fuentes usadas. Tenemos acá las conclusiones. Prácticamente lo que hemos hecho nosotros es trabajar o cubrir la región del infrarrojo cercano, entre 1100 a 2300 nanómetros. Lo que prácticamente se ha superado la octava de ensanchamiento espectral, y tenemos, por ejemplo, en las aplicaciones podemos detectar la calidad del agua, si de repente si el agua no es tratada o está siendo tratada. Con los espectros que se tienen nosotros podemos afirmar si esa agua no es tratada o es tratada. Aparte, se hace análisis de alimentos, también de licores, para ver la pureza de licores, y también hemos trabajado con tejidos, por ejemplo, de retina y de cerebro. A continuación, les voy a presentar unos gráficos que tenemos allí. Por ejemplo, esto es la medida de atenuación espectral en tejidos de retina, pero retina de ratas. Con retina de ratas hemos hecho la prueba. Y tenemos acá para 15 micras, 25 micras, 50 micras y 100 micras. Acá tenemos la referencia y luego los respectivos espectros para cada uno de los espesores de los tejidos de retina. En la siguiente presentación tenemos tejido de cerebro para 25 micras, 50 micras y 83 micras. Entonces, la otra aplicación que estamos desarrollando es para ver la calidad del agua en la ciudad de Huancavelica. Entonces, eso mediante un proyecto presentado por los fondos de FOCAN, que se llama, por el GAE Camisea. Posiblemente haya un financiamiento para poder implementar todo el laboratorio y poder hacer esa parte de prácticamente verificación de la pureza o impureza del agua. Estas son algunas de las referencias que se ha usado en el trabajo, que son las más resaltantes, y tenemos una publicación en Physics Leather el año pasado, en Laser Physics Leather, en septiembre del 2016, que está publicado en esta revista. Eso es todo, y en la siguiente presentación les voy a presentar cómo he obtenido la beca para realizar estos estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza. Cada año la Universidad de Zaragoza, con el Banco Santander, tiene unas becas para todos los estudiantes latinoamericanos, México, de América del Centro hacia abajo y América del Sur. Entonces, la cantidad de becas varía de año a año. El año que yo me presenté fueron 12, el año pasado subió a 16 y por ahí varía, 16, 17, 15, 12, por ahí está. Entonces, para esta convocatoria
La convocatoria es a partir del 20, 21, 22 de enero del 2017 hasta prácticamente los primeros días de marzo. Hay que enviar toda la documentación en la página, allí aparecen los requisitos. Les voy a mostrar paso a paso cómo se hace para obtener estas ayudas. Esto, el ejemplo que aparece acá, es una convocatoria que ya pasó. Todavía no muestro la convocatoria nueva porque todavía no sale. Si ustedes entran a ese link que aparece allí, o en el link anterior, no hay, ahí. Entonces van a tener aquí unas ventanas y donde dice estudiantes, investigadores internacionales, hay que hacer clic allí y al hacer clic allí nos lleva a otro enlace. Entonces, en este enlace ustedes ven el primer renglón o la primera información que tenemos, dice ayudas, doctorado, latinoamericano, Santander, Universidad de Zaragoza. Luego se hace clic allí, ahí aparecen prácticamente toda la información que se requiere para poder postular a estas becas. Y lo más importante de estas becas es que no hay límite de edad. No es como las becas de Pronavec, que solamente son hasta 35 años. Y nosotros no tenemos oportunidad de presentarnos allí porque prácticamente esa edad ya la pasamos. Estas becas no tienen límite de edad. Si tienen el currículo y presentan toda la información que se requiere, pueden tener acceso a esas becas. En la siguiente diapositiva, esta es de la convocatoria pasada. Si ven ahí, está la lista de seleccionados, la lista definitiva y si ustedes ven abajo dice plazo de solicitud cerrado porque es del año anterior. El que va a salir el 2017-2018 recién se abre a partir del 20 o 21 de enero. Ustedes ingresan al link y ahí va a salir eso. Cualquier información o cualquier contacto, o si quieren esta información la pueden recabar allí en la mesa. O si quieren, si quieren, ahí están los correos con las personas que les pueden escribir para poder tener mayor información. Porque lo primero que se debe tener en cuenta acá es hay que tener una admisión al doctorado. Entonces, pueden escribirle a Sebastián Jarabo, ahí está su correo. Pueden escribir a Francisco Javier Salgado, ahí está su correo. O me pueden escribir a mí, cualquiera de los tres les va a dar información. Ahí están los correos. Ya entonces, solo depende de ustedes si alguien se anima para trabajar en fibra óptica y con amplificadores de fibra dopados con helio. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta las directivas, cómo hizo para obtener la beca. Estimado doctor Eduardo. Sí. Al centro, por favor, la señorita María, en nombre del Encuentro Científico Internacional, le va a hacer entrega de su certificado.